del sistema pasivo. Por lo tanto, lo que habíamos dicho cuando habíamos visto esto, que para un sistemita de dos ecuaciones, para un sistema de dos nodos, obteníamos 4 ecuaciones. Y generalizando, dijimos lo siguiente. Si tengo un sistema de n barras, tendré 2n ecuaciones y tendré 6n variables. Eso era fundamental en esto. Por eso después venía la historia de que nosotros teníamos que especificar ese gran tema que tenemos en el flujo de carga, 4n variables para que podamos tener 2n variables con 2n ecuaciones y se pueda resolver el sistema de ecuaciones. Lo más fácil de recordar esto es que para un nodo, entonces nosotros tendríamos 6 variables. O sea, en un nodo nosotros tenemos 6 variables. ¿Cuáles serían? Las 2 potencias de la demanda, las 2 potencias de la generación y módulo y ángulo de la tensión. 6 variables en total. ¿Y cuántas ecuaciones podríamos tener entonces para una barra? 2 ecuaciones. Entonces, si n igual a 1, 6 variables y 2 ecuaciones. Y ahí venía esa tablita que construimos con las variables de barras de carga, barras de tensión controlada y barras de referencia, que lo que hacíamos era especificábamos a priori todas las demandas, porque las demandas nos las proveía Canessa a través del pronóstico de la demanda. Y luego, nosotros tenemos que especificar algunas variables de alguna manera para poder llegar a las 4n variables especificadas o conocidas para que queden 2n ecuaciones con 2n incógnitas, ¿no? Y se pueda resolver el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de resolver este sistema de ecuaciones que se arma. Esto es solamente para 2 barras, pero uno lo podría generalizar a todo este tratamiento para n barras. Y entonces usamos un algoritmo iterativo. El iterativo significa que va dando vueltas sobre sí mismo con condiciones if, then, else. Ustedes ya deben haber visto este tipo de condicionamientos computacionales que existen. De tal manera que uno las resuelve estas ecuaciones, que son ecuaciones no lineales y algebraicas, que no puede despejarse. De acá uno yo diga, bueno, acá voy a despejar uno. No, pará, no se puede, porque acá hay funciones trigonométricas, hay variables a la potencia, entonces es imposible despejar esto. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre a esos algoritmos iterativos para resolverse. Y eso es lo que vamos a ver hoy. 2 algoritmos iterativos con el cual vamos a comenzar con el primer método. Es un método iterativo, se llama método de Gauss y luego llamaríamos método de Gauss-Seidel. Hay una especie como de ejemplo matemático que yo lo dejo para que ustedes después lo sigan, pero el método en sí es este y generalización del método es este. Y se llama el método de Gauss-Seidel. Resulta que el método es un método muy simple, ya vamos a ver que es relativamente simple, iterativo. Por lo tanto, la ecuación que vamos a armar es una ecuación de tipo que se utiliza en computadoras, en el cual uno va a tener el número de iteraciones dentro de la fórmula esa, ¿no? Y esto parte de la ecuación que ustedes ya conocen, de I de barra igual a Y de barra por U de barra. Que no es nada más que decir, ¿de qué manera yo relaciono las corrientes con las tensiones? Se relacionan a través de la matriz admitancia de barra, que es esta que tengo acá, que es la que trabajamos nosotros y trabajaron
en el trabajo práctico. Por lo tanto, si yo quiero decir, bueno, acá tengo de I sub 1, I sub I, o sea, I es una barra cualquiera, hasta la matriz I sub n. ¿Cuánto vale I sub I? Entonces, esta es nada más que lo de este lado es una sumatoria de corrientes que están llegando al nodo I. Por lo tanto, I sub I es igual al producto de esta fila por esta columna de tensión, como ustedes ya saben. Entonces multiplico y me queda que la corriente inyectada neta en la barra I es igual a la sumatoria de esta, YI1 por U1, YI2 por U2, YII por U sub I, más pi, Y sub IN por U sub N. Entonces vemos que esta I sub I es una sumatoria de corrientes que están llegando a la barra I considerando las ramas que están conectadas a ese nodo I. Si no tengo una rama conectada al nodo I, habrá ahí una inyección cero por una rama correspondiente a ese lugar. Eso ya lo hemos visto de que la matriz Y de barra es esparsa, ¿sí? O sea, que tiene presencia de ceros. Y el cero significa que no hay una rama conectada entre un nodo I y un nodo J. Entonces, si no hay una rama conectada entre el nodo I y el nodo J, significa que no hay una corriente I sub IJ que esté aportando corriente al nodo I. ¿Se entendió esto? Sí, sí se entendió. Bueno, como ustedes pueden ver, toda la cuestión matricial no es nada más que haber acomodado las ecuaciones, porque aquí tendríamos que haber puesto I1 y 2 de estas maneras, estas ecuaciones. Pero entonces nos queda mucho más compacta la información si la pongo de manera matricial. Y además la computadora puede elaborar perfectamente bien con las matrices. Entonces tengo esta primera ecuación. Por otro lado, ¿qué sabemos? Que la potencia aparente inyectada neta en la barra I es igual a la tensión que existe en esa barra I por la corriente inyectada neta I conjugada. ¿Sí? De aquí se deduce que I sub I vale esto que está acá, esta división, y como está conjugado, o sea, conjugado del conjugado, desaparece el conjugado de la corriente y aparecen los conjugados del otro lado. El conjugado de la potencia es la parte activa, queda sin afectarse, pero la parte imaginaria, la parte real sin afectar, y la parte imaginaria cambia de signo cuando yo tengo el conjugado. Por eso aparece aquí el menos JQI. Y la U sub I conjugada es esta U sub I conjugada que tengo acá. Por lo tanto, si esto es I sub I, igual a este I sub I con el I sub I que tenía anteriormente, y me queda que esta ecuación que tengo acá es igual a todo esto que tengo acá. ¿Se entiende esa ecuación que llegamos hasta ahí? Sí, Inge, se entiende. Bueno, porque acá viene la historia del algoritmo. Lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar entonces la variable de estado. ¿Se acuerda que yo siempre hincho con la variable de estado, que es la tensión? Entonces yo digo, lo que quiero conocer es la variable de estado, es lo que necesito conocer en este cálculo matemático. Por lo tanto, despejo de esta ecuación la U sub I, que sería la U sub I general, o sea, la U sub I es con I que puede ser cualquier valor. Entonces despejo de acá U sub I. De la ecuación 10.2 despejo U sub I. Y me queda U sub I es igual a 1 sobre Y sub I. Veo que aquí está acompañado. Y paso el resto de los términos para el otro lado. Y me queda esta ecuación, que tiene sus cosillas.
que la vamos a terminar de entender cuando hagamos el ejemplo práctico que viene después, ¿no? Para que se entienda bien. Pero yo les pido ahora un poquitito de atención para ver si logran captar lo que se ha hecho aquí. O sea, esto que está acá es despejar esto que está acá, solamente que está puesto de una manera. Fíjense cuál es la manera. Primero, pongo PI menos JQI U sub I igual acá. Después vamos a analizar este tita menos 1 y este tita que tengo acá. Despejo el U sub I de acá entonces. ¿Ah? Y acá digo, ¿cuál es el primer término que yo tengo de esta ecuación en el cual se conoce generalmente la tensión? ¿Se acuerdan este dato de que siempre hay una barra de referencia? Una. Y en esa barra yo había especificado qué cosa. La tensión, tanto en módulo y en el ángulo. Y generalmente se le asigna el valor 1 a la barra de referencia. Por lo tanto, la barra de referencia de la tensión U sub I es conocida. Por lo tanto, pasa este término, entonces menos para aquel lado. Entonces, por eso queda como este término que tengo acá. ¿Está claro hasta acá? Bien. Ahora, resulta que la barra I tiene barras que están por arriba, numeradas digo, y barras por abajo que están numeradas. Hay una barra que va de 1 hasta I, y va una barra que va perdón, una barra que va de 1 hasta I menos 1. Y luego sigue la barra I. Y luego hay una barra, luego están las barras que son desde I más 1 hasta N. ¿Se entiende esto? Bien, voy a ir así de a poquito porque esta parte es medular, digamos, para entender. Entonces, por eso es que acá lo que se pone en esta sumatoria es la sumatoria de todos los términos que están acá de las barras correspondientes desde la barra 2 hasta la barra I-1. ¿Por qué de la barra 2 y no de la barra 1? Porque la barra 1 ya está acá, ya está puesta acá, y la hemos sacado fuera de esa sumatoria porque hemos dicho que la U sub 1 es conocida, porque nosotros habíamos especificado ya que va a ser la barra de referencia. Entonces, por eso me queda de J igual a 2 hasta la I-1. No me queda hasta I, porque la I la tengo acá afuera. Esta es la barra que corresponde a la I. Entonces, tenemos barras que van desde I igual a 1 hasta I igual a I menos 1. Pero la barra I igual a 1 es esta barra que va a ser la barra de referencia. Entonces llega desde J igual a 2 hasta I menos 1. ¿Se entiende esta sumatoria? ¿El sentido que tiene? Bien. De la misma manera, agrupo todos estos términos que han pasado para allá, ¿cierto? Como negativos, todo esto, sumatoria de allá, y las agrupo a aquellas barras que van desde JI más 1, o sea, desde las barras que están después de la barra I, ¿hasta dónde? Hasta N. Y entonces me queda esto que está acá. Y me queda armada esta ecuación. Ahora viene la historia del algoritmo y de la cuestión iterativa. O sea que el despeje de la fórmula, hasta ahí, ustedes lo han entendido. Ahora viene la historia esta, en el cual decimos, ¿cómo calculamos la U sub I en la iteración ni? Eso es lo que me está diciendo acá. O sea que ustedes tienen que ver de que esto va a ser un cálculo iterativo. O sea, calculo una cosa, la guardo en una memoria que me dice, en esta iteración número 5, el valor de la tensión en I vale 1,5 por unidad. Voy a la próxima iteración, entonces será la iteración ni más 1. Calculo ni más 1, calculo la U sub I en la próxima iteración, que sería una ni más 1, y encuentro un nuevo valor. Y así voy
haciendo esto hasta ver y hasta parar cuando el sistema de control de parada del algoritmo me diga, ha llegado a la solución. Y eso va a ser, el control de parada va a ser cuando la tensión que está en ni más 1 menos la tensión que yo he calculado en la barra esa en la iteración anterior, ya no tengan diferencia. Es decir, he hecho una iteración y ya las diferencias que observo en todas las barras, las diferencias de tensiones entre una iteración y la otra en todas las barras, está dentro de una tolerancia. Y si se cumple que en todas las barras esa diferencia está dentro de la tolerancia, decimos, hemos llegado hemos llegado a la solución. Estos son los valores de las tensiones que queríamos. Pero vamos un poquito más adelante. Veo que esta U sub i de ni la tengo elevada, no elevada, sino como iteración ni. Pero acá también tengo una U sub, fíjense en la ecuación, tengo una U sub i acá y una U sub i acá que está conjugada. Entonces yo había despejado esta U sub i, pero decimos, pero ¿cómo voy a despejar U sub i de aquí si tengo una U sub i de acá? Y acá viene la historia del algoritmo. Porque la que ponemos acá, esta U sub i que va a estar acá, es la que calculamos en la iteración anterior, o sea, U sub i en la iteración 1, y acá está U sub i en la iteración 0. Si yo digo la tensión 1, la iteración en la barra i, en la iteración 0, ¿cuánto vale? Y ahí va a venir la historia de que uno plantea un determinado valor en la iteración 0. ¿Para qué? Para poder iniciar el método. Entonces esto va a tener un valor predeterminado, esta tensión, en esta iteración 0, para que podamos calcular la tensión en la iteración posterior. ¿Se entendió esto hasta aquí? Esto se me hace acá es medio complejo explicar porque, bueno, falta, yo esto lo hago en el pizarrón y que voy, veo, muestro y hago la flechita. Por eso les pido un esfuerzo. Si alguien quería preguntar algo. Yo. Entonces, ese ni vendría a representar el contador que nos aparecía a nosotros en el diagrama de flujo, que se repite hasta que se cumpla el límite. Exacto, el contador de iteraciones, bien claro. Eso así se lo pone, se lo llama contador de iteraciones. Ya lo vamos a observar en un diagramita de flujo, que yo ya tengo preparado más adelante. Y esto se va a entender muy bien cuando hagamos el ejemplo conceptual y se va a ver muy bien cómo funciona esto. Por eso les pido un pequeño esfuerzo en esto y después esto se va a aclarar perfectamente después. ¿Ah? ¿Se entendió eso entonces? Es el contador de iteraciones. Sí, el contador. Ajá. Bien. Eso lo han visto ustedes, ¿cierto? En algo de computación, toda esta historia de algoritmos, esto, ¿cierto? Sí. Sí, creo que en segundo año, no sé cuándo tienen la materia esa de computación. Bueno, pero fijemos acá está el secreto del método, en las sumatorias esta. ¿Qué observan de diferente entre esta sumatoria y esta? Que el contador de iteraciones es diferente. Acá dice el contador de iteraciones, o el número de iteraciones es ni en esta sumatoria, y este es ni menos 1. Y acá ya hace todo el secreto del método. ¿Qué me está diciendo este método? Imagínense, ya estamos calculando, por ejemplo, la tensión en la barra 5, supongo que ya venimos calculando, pero para que ustedes se imaginen lo que significa esto, y tenemos un sistema de 8 barras, y estamos ya calculando en la barra 5. Entonces decimos, si yo estoy calculando en la barra 5, ahora me toca en la barra 5, yo tengo ya el valor en la iteración esa que estamos ahora en el contador porque utilizamos una iteración ni y barremos todas las barras y recién pasamos a la iteración siguiente. Por lo tanto, si estamos en la iteración ni y estamos calculando la tensión en la barra 5, ya tenemos el valor
de las tensiones en las barras 1, 2, 3 y 4. En la 1 ya la conocíamos, pero tenemos en la 2, 3 y 4. En la iteración ni en la actual. ¿Por qué? Porque ya han ido pasando. Ha sido primero hemos calculado 2, después hemos calculado 3, después hemos calculado y ahora estamos en la 5. Por lo tanto, ya tenemos el valor del 2, 3 y 4 en esa iteración que estamos calculando ahora, la 5. ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿Hola? Tenemos, supongamos que tengamos 8 barras y estamos calculando ahora la tensión en la barra 5 en una determinada iteración ni. Por lo tanto, si estamos calculando en la barra 5, ya hemos calculado en la 2, en la 3 y en la 4. O sea que ya tenemos en esa iteración, porque estamos parados en una determinada iteración y calculamos todas las barras, todas las tensiones de las barras en esa iteración. ¿En qué iteración? En la iteración ni. Si estamos en la barra 5, ya conocemos la tensión en 2, en 3 y en 4, porque ya la acabamos de calcular. Por eso es que en esta sumatoria voy de j igual a 2, ¿se acuerdan? Habíamos hecho 2 porque la 1 ya la teníamos, era de referencia, hasta la barra i menos 1, ya conocemos las anteriores. O sea, las tensiones anteriores, 3, 4, 2, 3 y 4 ya la conocemos. Por eso está en la iteración, la misma iteración que estamos calculando ahora. Pero, si me fijo en esta, ¿se acuerdan? Esta sumatoria eran las pertenecientes a las barras que son más grandes, mayores, a 5, en este caso las 6, las 7, las 8, las 9, hasta 8 era, ¿no? Las 6, las 7 y las 8. Por eso, para j igual a i más 1 hasta n, supongamos que sea las 6, las 7 y las 8, todavía no conocemos los valores de 6, 7 y 8, estamos calculando las 5. Pero no conocemos las 6, 7 y 8, por lo tanto tenemos que utilizar las tensiones que teníamos de la iteración anterior. Y aquí, por eso este tiene el ni menos 1. Por lo tanto, utilizamos las tensiones que se están calculando, que ya han sido calculadas en esta iteración, en esta sumatoria, que son menores a las del número de barra que tenemos ahora, y acá tenemos las iteraciones, el número de iteración correspondiente a la iteración anterior de las barras que están en su numeración por encima de las barras que estamos calculando. Ya se va a entender bien esto cuando hagamos el ejemplo. Resulta que muchas veces lo que se hace para arrancar el método, se dice, para arrancar el método este es el algoritmo computacional, se dice, como necesito contar con este valor, porque si no, no podría arrancar el método, y con estos valores que están en ni menos 1, entonces yo para calcular la tensión, por ejemplo, 2 en la iteración 1, necesito conocer este valor de la tensión 2 en la iteración 1 menos 1, 0. ¿Y qué es ese valor? Es un valor que nosotros vamos a llamar partida plana. Y le vamos a dar un valor de 1 por unidad con un ángulo de 0 grados. O sea que todas las barras van a tener un valor al comienzo de 1 por unidad con un ángulo de 0 grados. Luego el algoritmo va a ir modificándolas como se puede ver acá. Entonces, para arrancar, yo digo, bueno, quiero ver cuánto vale U en la iteración anterior. Bueno, la iteración anterior era 0, vale 1 con un ángulo de 0. Y estas, las ni menos 1, y valdrán las 1 con un ángulo de 0 también. Y arranca el método. Y ya iremos a la iteración 2. Entonces, cuando tenga 2 acá será la iteración 1. Será la tensión que acabamos de calcular anteriormente. Y así se va armando la cuestión esta iterativa. A veces lo que tiene este método es que es un método muy, muy demorado, muy lento. Va oscilando el método, o sea, calcula una variable, después calcula la otra, después calcula. Y qué sé yo, tiene 50, 100, 150 iteraciones para llegar a converger a la solución, a esa parada que necesitamos, que generalmente es
una diferencia de tensiones entre el módulo de la tensión 1, que se había hecho en una iteración, y la tensión en la iteración siguiente de la barra que estamos considerando. Y si la diferencia de esas tensiones no es mayor que una determinada tolerancia, que generalmente es el orden 10 a la menos 3, da, si no es menor, te vuelve a arrancar o otra próxima iteración. Pero si ya es menor que esa tolerancia, decimos, bueno, ya no hay diferencias entre lo que he calculado de las tensiones ahora y lo que he calculado en la próxima iteración, por lo tanto no tiene sentido seguir haciendo una próxima iteración. Paramos ahí y decimos, esta es la solución matemática. A veces, como ese método es muy lento, se utiliza a su vez un factor de aceleración del método. O sea que yo le hago un producto, acá le hago un algoritmo también computacional, en el cual multiplico a las variables calculadas por un factor de aceleración que vale de 1.3 a 1.7. Si ese factor digamos, lo hago igual a 1, ustedes se dan cuenta de que esto se elimina con este, me queda U sub I ni igual a U sub I ni. Entonces lo que hace es acelerarme la velocidad, pero hay que tener cuidado porque si yo lo acelero mucho, tal vez el método no converge. O sea, no necesariamente con los métodos convergen matemáticamente. Entonces, a veces estas aceleraciones que uno le hace al método para que converja más rápido la solución, para que el número de iteraciones sea no muy grande, es, digamos, el peligro que tengo es que no se encuentre la solución matemática. No es que no exista, sino que el método no la encuentra. Bien. Preguntas.